investigación teórica tiene un grado de complejidad bastante alto, diferente a la investigación empírica, y en este modelo se logra realmente incluir muchas variables que tienen que ver con los efectos pues, de las redes. Por lo tanto, genera una riqueza en los resultados. La primera parte, nosotros nos leímos el artículo. En el artículo, él hace en la primera parte una descripción de cómo son las redes, como él lo presentó hoy, para posteriormente mostrar pues, que hay unas tecnologías detrás de esas redes, las tecnologías de producción y las tecnologías pues, de conflicto y corrupción. Describe el modelo y menciona quiénes son los agentes y cómo interactúan entre ellos para desarrollarlo en un juego secuencial de 2 etapas de inducción hacia atrás. Como ya lo mencionó, en la primera etapa se encuentran los narcotraficantes que actúan como líderes y fijan los salarios para los agentes de defensa y corrupción, y en la segunda etapa el juego nos muestra que los agentes de defensa y corrupción determinan el esfuerzo realizado dependiendo de ese salario que es fijado en la primera etapa. Luego, cuando él hace la solución del modelo, lo hace con redes regulares. Ya nos ha explicado por qué se hace con redes regulares. Es un supuesto que se asume para simplificar en este caso, y se supone el mismo número de vínculos para todos los agentes. Nos muestra que los resultados, básicamente los salarios, dependen de la densidad de las redes, del nivel de conectividad que tienen los agentes, del fortalecimiento de la política de represión y del precio pues, de las drogas. También nos muestra cómo la supervivencia o la probabilidad de supervivencia de los narcotraficantes depende de la densidad de las redes de defensa y corrupción. Y finalmente, él hace algunas predicciones y relaja algunos supuestos del modelo para mostrarnos algunos hechos o fenómenos que han ocurrido pues, en los últimos años en Colombia y Latinoamérica. Yo quiero destacar el rigor teórico de este trabajo, la modelación que se hace en la fijación de salarios y la inclusión de políticas de represión en la estructura del narcotráfico. Creo que es una variable muy importante en el modelo, y eso nos permite analizar pues, esas implicaciones en las redes y tal vez esa inclusión de esa variable de represión en la estructura del narcotráfico y los resultados y conclusiones que se han hecho permiten dar algo que pensar a los hacedores de política sobre qué tipo de políticas son realmente las más efectivas para atacar el problema en el largo plazo, que es lo que pues, realmente nos interesa. Como vimos y ya lo explicó el profesor, estas políticas han sido efectivas solo en el corto plazo, por lo que realmente han tenido un efecto no deseado en el largo plazo porque se revierte la política. Sería interesante mirar qué otro tipo de políticas se pueden plantear para hacer la guerra al narcotráfico, o por otro lado, mirar un poco, yo sé que el trabajo está hecho bajo ese tema de represión, pero un poco pensando en lo que ha pasado en los últimos tal vez 2-3 años en algunos estados de los Estados Unidos, donde en realidad ya no es la guerra contra las drogas, sino que en algunos estados se ha hecho legalización del uso recreacional y medicinal de algunas drogas. Como mirar que ese tipo de políticas, que otros efectos podrían tener en las estructuras. Obviamente ya no estaríamos hablando de unos mercados ilegales, ¿no? Ya eso cambiaría algunos otros supuestos. Pero sería interesante mirar también qué efectos tiene. También algunos otros países lo han hecho. Entonces sería como, más que una pregunta, es como una inquietud, ¿no? ¿Qué tipo de efectos tendría ese tipo de políticas en las redes del narcotráfico?
la determinación de los salarios, en el nivel de esfuerzo, porque de pronto ya las estructuras de defensa y corrupción cambian, ¿no? De pronto no desaparecen porque finalmente supongo que seguirá siendo un negocio muy rentable, pero de pronto los incentivos ya son diferentes y las tareas que hacen estos agentes de defensa y corrupción. Lo otro es, en el modelo se hace, no se determina el nivel de producción óptimo porque se toma como dado para simplicidad. Obviamente, cuando tenemos modelos teóricos tenemos que hacer muchos supuestos para poder realmente hallar un resultado, pero sería interesante también mirar un poco en las simulaciones, si se puede, variar ese nivel de producción para ver qué efectos tendría tanto en la decisión pues, de los salarios de los narcotraficantes como en el nivel de esfuerzo y los beneficios que obtienen. Por lo demás, felicitar pues nuevamente al profesor por el trabajo que viene haciendo, no solo con este último trabajo que presentó, sino de hecho él se ha concentrado en esta temática y ha hecho unos avances bien interesantes. Este modelo ya es un modelo que muestra un rigor muy fuerte en esta temática, un conocimiento bastante amplio. El tema de las estructuras de las redes, las relaciones que existen entre los agentes de las redes, la explicación que se da y la forma como se, por decirlo de alguna forma, se plasma eso en el modelo teórico es bien interesante y pues espero seguir viendo más de trabajo con otras variables y otras componentes. Felicitaciones. Muchas gracias, Andrea. No, Sí. Iba a decir justamente que le iba a dar la palabra a la profesora. Buenos días. Pues primero que todo, pues yo quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle por esta invitación, porque en realidad revisar este trabajo para mí fue un placer. Es un trabajo, como lo mencionaba la profesora Linda, excelente, que recoge muchos años de investigación y muestra el amplio conocimiento que él tiene sobre estos temas. Aquí uno cuando revisa la hoja de vida del profesor se da cuenta que su trabajo de investigación es bastante amplio. Entonces, yo me voy a referir básicamente a lo que tiene que ver en el estudio de bienes ilegales y conflicto, con la historia de investigación y cómo lo conecta él con trabajos de teoría de juegos. Como primer lugar, yo puedo mencionar que a mí me parece que el trabajo en general da una visión bastante amplia del problema de redes de narcotráfico, que es un tema que es bastante sensible en el país y en la región. Y desde ese punto de vista se constituye, más allá de un aporte académico, un aporte para la reflexión nacional sobre estos temas. Me parece a mí que en el análisis el profesor hace una descripción exhaustiva que abarca desde los agentes que participan en las redes, describe también de una manera clara los vínculos que tienen cada uno de ellos, también describe de manera muy clara los roles de cada uno de los agentes y sus interacciones, que es, como lo mencionaba el profesor, como la clave del trabajo y lo que da luces mucho más allá para el análisis del problema, y que es un aporte desde el tipo académico bastante interesante. Además, me parece que el trabajo también uno puede vislumbrar ahí que el trabajo incorpora aspectos institucionales, y el análisis institucional le da mucha robustez al modelo, y además entonces en la lectura que uno hace ve cómo el trabajo entrelaza trabajos previos que fueron relevantes y amplía los análisis para dar una visión un poco más completa del problema. Me llamó mucho la atención
en la parte de que incluya los aspectos institucionales, porque cuando uno revisa comentarios de los trabajos seminales de teoría de juegos, pues evidentemente la tesis del profesor John Nash, uno de los primeros trabajos de los comentarios del trabajo que hace Weber, él es el que prácticamente lo motiva a él a publicarlo y se da cuenta de la importancia y lo reconoce como la piedra angular de una visión moderna de la economía. Y como lo menciona también pues, posteriormente Merson en muchos de sus trabajos, él lo considera fundamental porque le da un giro al paradigma competitivo racional de ese momento de la teoría económica y se da un enfoque más amplio orientado a su análisis de incentivos en las instituciones sociales. Para mí me parece que uno puede encontrar unos rasgos de estas características muy notorios en esta parte. Ahora, y otra cosa que me parece muy interesante es que cuando uno encuentra el término de economía por primera vez utilizado, uno lo encuentra utilizado inicialmente por filósofos griegos. Ellos no estaban pensando en temas de producción y asignación o escasez de recursos, sino estaban pensando básicamente en que la economía se debía centrar en el estudio de las instituciones de las sociedades civilizadas. Esto se dio posteriormente. Y me parece que ya con la visión que tienen este tipo de trabajos, el profesor Raffo y otros trabajos que están correlacionados con eso, estamos logrando una visión mucho más amplia, no solamente asociadas a temas de producción. Además, por otro lado, me parece que más allá de dar una solución de tipo teórico, el trabajo también empieza a introducir, como lo mencionaba también la profesora Lilian, metodologías innovadoras para análisis de este tipo de problemas, introduciendo dentro de los análisis temas como la interacción y modelos de juegos en redes. Como lo decía el profesor, la idea de los juegos en redes es que permite estudiar las interacciones de individuos interconectados a través de una red y cómo esas interacciones van a influir en las decisiones estratégicas. O sea, ya vamos a salir de problemas de racionalidad individual y cómo esa interacción estratégica va a depender de dónde esté ubicado en la red y el efecto que van a tener los otros jugadores sobre él o sobre los otros jugadores. Fíjense que cuando uno interactúa en una red, puede hacerlo de manera individual o colectiva, pero de todas maneras las decisiones que uno toma dependen de una manera significativa del tipo de interacciones que uno tenga en la red y cómo esas interacciones generan sesgos en las decisiones, lo cual de una manera clara se ve en el trabajo cuando se analiza este problema. Entonces, y pues uno se da cuenta, en realidad, introducir en este tipo de análisis, y no solamente en este tipo de problemas, las técnicas de juegos en redes es muy interesante porque es muy difícil uno poder imaginar algo en la naturaleza que sea carente de interacciones. El mismo ser humano es social por naturaleza. Siempre ha buscado interactuar con el fin, ya bien sea de cumplir sus funciones vitales, de lograr objetivos, de minimizar riesgos, de buscar con otros agentes o con la naturaleza misma, y eso es lo que de alguna manera podemos decir que genera equilibrios en la naturaleza. Si uno se pone a pensar en diferentes ejemplos, uno puede darse cuenta que uno como individuo, así uno estuviera pensando simplemente en problemas de elección racional, las elecciones de los que tomamos los individuos dependen en mucha manera de las relaciones que uno tiene. Por ejemplo, nada más si uno desea comprar un producto, dónde va a tomar vacaciones, dónde estudian sus hijos, o incluso en el contexto donde está planteado el problema, que es en la parte de crimen, las interacciones con otras personas que están metidas en esa actividad resulta determinante para que se tome la decisión y se fortalezcan ese tipo de actividades. Y pues definitivamente eso es lo que ha motivado todo lo que tiene que ver con la parte del estudio teórico de efectos de red. Evidentemente, como lo plantea el problema, el tema de narcotráfico pues es un buen ejemplo de esta lógica, definitivamente, y la sostenibilidad de esa actividad de la misma manera que su supervivencia va a depender de manera significativa
del rol que desempeñan los diferentes agentes, y eso me parece que es muy importante y lo capta muy bien el trabajo, la estructura y sus interacciones. En general, todo este tipo de análisis se pueden ver como sistemas complejos. Y lo que tiene de interesante de los sistemas complejos es que los sistemas complejos buscan un orden natural, en donde el orden no parte de los individuos, sino de la red misma. La red misma es la que adquiere una personalidad. Y por eso yo creo que la lógica, que el resultado de que atacar las cabezas de alguna manera no ha sido exitoso, porque definitivamente la personalidad es de la red y no del individuo en sí, y ellos son los que van a buscar el orden natural. No es el individuo el que toma las decisiones, sino la estructura misma. Y pues qué mejor ejemplo que un hormiguero, en donde el buen funcionamiento del hormiguero no depende de las hormigas en sí, sino definitivamente de la estructura social que se haya definido. Y eso es lo que ha llevado a que se planteen muchos problemas interesantes de esto. La técnica utilizada de juegos en redes permite mostrar en el modelo el impacto de la densidad de las redes de supervivencia del narcotraficante. Mientras, pues, como lo mencionaba el profesor, me pareció muy interesante la estructura que le dieron de un grafo bipartito, en donde cada una de las componentes conexas juega un rol fundamental que es complementario a los roles de las otras redes, y esto permite capturar la complejidad de las estructuras. Y también permite capturar otro tema que es muy importante que menciona ahí, que es el tema de la captura del Estado, que parece que ha sido uno de los temas determinantes para darle sostenibilidad a estas redes en el largo plazo, y que además de darle supervivencia a la legalidad, al también poder incursionar en los poderes, por ejemplo, legislativos, han podido darle un velo de legalidad a cierto tipo de estas actividades. Pues a pesar de que, como bien lo mencionaba el profesor, en las redes, ellos toman un modelo de redes regulares, que entonces sí permite hacer diferentes tipos de diferenciación, aunque no permite capturar las jerarquías. Entonces a mí me parecería importante, pero él dice que ya han hecho otros modelos, porque la parte de lo que nos va a mostrar, que pueda capturar esas jerarquías, y que uno pudiera analizar otros conceptos me gustaría también mirar otros conceptos de centralidad diferencial grado, como modelo como el concepto de Bonacci, por ejemplo. Y me parece, pues, que definitivamente el trabajo es un trabajo que es un aporte muy importante desde el punto de vista académico, y es un aporte muy importante a discusiones de nivel nacional que se están dando ahora, donde se están diseñando políticas post-conflicto, y en donde el narcotráfico es uno de los principales obstáculos para superar en el tema de post-conflicto. Por otro lado, nos podemos dar cuenta que en este tema de juegos en redes hay muchas preguntas que uno puede resolver, y que me parece que resuelve de manera muy acertada el documento, como cuál es la influencia que tienen las redes y su estructura en los comportamientos individuales. Una cuestión que me parece que podría ser muy interesante es revisar cuáles son pues de alguna manera lo capta con los salarios, pero no en todo eso, cuáles son los costos de establecer vínculos. ¿Sí? Los salarios lo captan en la interconexión de las dos partes conexas, pero ya dentro de cada uno de las componentes conexas me parecería muy importante. Los efectos sociales y económicos de los patrones de conexión me parece que responden estas preguntas, y cómo constituye, cómo influye en los pagos de los agentes, me parece que también lo captura el modelo. Y cuando uno revisa este tipo de metodologías, cada vez se está utilizando mucho más. Uno puede ver cómo todas estas tecnologías, estas metodologías de juegos en redes, uno las ve aplicadas en algunos trabajos que yo he revisado en temas de coordinación y cooperación, que también está dentro del ámbito de este trabajo.
en colaboración y competencia de mercado más aplicado a temas de organización industrial. Me parece que hay unos trabajos como el de Royal y Sullivan, por ejemplo, en donde ellos están haciendo unos trabajos de no partir de la estructura de red como dada, sino de cómo se diseñan las redes y cómo se defienden las redes para generarles robustez y evitar que las redes sean permeadas, y pienso que eso podría ser interesante en una pregunta que el profesor deja abierta. El tema de ataque, defensa y contagio en redes, que también lo ha trabajado Roger y Ricker, por ejemplo. El tema de normas sociales y cumplimiento de la ley, cómo las instituciones informales influyen en el cumplimiento de las leyes, que creo que eso de alguna manera en esto tiene una cuestión muy importante. Por ejemplo, en el tema de alianzas militares, guerras, comercio internacional, ahí también trabajamos de Jackson May, por ejemplo, y cómo la gente puede tomar, cómo los líderes en las redes pueden tomar decisiones riesgosas, como algunos trabajos de Acton y de Jackson que estuve revisando. Y también cuáles son los incentivos que dentro de una red los agentes individuales pueden tener para formar conexiones y dar forma a la red, pero también obtener cierto tipo de ventajas como primero la formación de esos enlaces. O sea, si uno mira, el tema deja muchas cosas que hablar, además el tema de educación e investigación. Si nosotros utilizáramos la misma lógica, yo creo que podríamos producir mucho más, pero un evento como esto pues, nos lo permite hacer. Y pues nuevamente la felicitación al profesor, al grupo de investigación, porque es un trabajo que en realidad hace un aporte bien importante a un problema que es bastante sensible en el país y un avance significativo desde el punto de vista académico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Teresa. Creo que son unos comentarios muy pertinentes y que permiten reflexionar para seguir avanzando. Y también a Lilian Andrea por los comentarios que me hizo al comienzo, que creo que son sumamente importantes. Bueno, voy a replicar algunas cosas con el propósito de demostrar la importancia de los comentarios que ustedes han hecho, que creo, repito, son sumamente valiosos y me permiten seguir avanzando. Y creo que justamente esta es la razón de este tipo de eventos, generar una retroalimentación que generan incentivos para continuar investigando en la materia. Se han tocado una serie de puntos sumamente pertinentes y esos puntos pues señalan, apuntan hacia nuevos avances que se pueden hacer en esta temática con este tipo de análisis. Voy a mencionar algunos de estos puntos que ustedes han tocado y al final pues si es posible, si puede funcionar el video, pues lo mostraré para ilustrar algunas de las simulaciones que se han hecho. Bueno, con respecto pues efectivamente es un análisis teórico. Eso implica que pues ha sido un trabajo bastante arduo en realidad. El desarrollo de cualquiera de estos modelos es un trabajo difícil que requiere tiempo y requiere pensar soluciones, calibrar el modelo, luego hacer los análisis a partir del modelo, y todo esto pues ha requerido algún tiempo. Y por esa razón pues el desarrollo de estos modelos pues parte de otros trabajos que se habían hecho antes, no solamente en este ámbito, sino también en el ámbito del comercio internacional y otros trabajos también en el ámbito de crecimiento económico. Con respecto a ya comentarios puntuales que ustedes han hecho, pues hay un punto ahí relevante y es el de tratar de ver lo que sucede en escenarios de legalidad. Efectivamente creo que este es un punto central. Hacia futuro habría que pensar desarrollar también los modelos en ese tipo de escenarios para justamente confrontar los resultados en un escenario legal o ilegal. De hecho, el trabajo de Myron del año 2002 es muy interesante en ese sentido, porque lo que hace es analizar lo que sucedería en el escenario de una legalización de las drogas y analizar en ese escenario
los impuestos que se requerirían para tratar de contener ese tipo de actividades en ese otro tipo de contextos. Algo similar también es el trabajo canónico de Grossman, Becker y Murphy, que es justamente el trabajo que comienza a hablar de la teoría económica de los bienes ilegales, que es un trabajo sumamente importante en la materia, del cual salieron los primeros manuscritos a comienzos de la década pasada, y estos señores justamente comparan siempre dos escenarios, un escenario bajo la ilegalidad y la legalidad, y esto permitiría enriquecer muchísimo el análisis porque permitiría calibrar los modelos en dos escenarios diferentes y ver también las implicaciones de política que se tendrían en un escenario legal. Ahí por supuesto hay un punto crítico y de suma importancia, y es qué sucedería en ese caso con las redes ligadas al narcotráfico. Realmente no he pensado en ese punto, creo que es algo que valdría la pena pensar. ¿Qué pasa con ese tipo de estructuras cuando algunas de las drogas ilegales se pasan a un contexto diferente en el cual sus ventas son legales, donde no se criminalizan estas actividades? Y en el caso de la marihuana, que no he trabajado mucho y no se ha trabajado tampoco mucho, creo que es un tema que también valdría la pena trabajar más hacia el futuro, también por la incidencia enorme que tiene esta droga, una incidencia pues que tiene costos sociales muy altos también, y por esa razón creo que en esa vía hay mucho por hacer y se pueden pensar en esquemas bajo la legalización. Hay un modelo de Mejía que intenta hacer eso, y por esa razón trata de calibrar también el equivalente a impuestos que se requeriría a la represión en un escenario ilegal. Y en efecto, Grossman, Becker y Murphy en su trabajo canónico hacen eso, y lo que muestran es que en un escenario de legalización los impuestos pueden ser mucho más eficaces que en un escenario de ilegalidad para la represión. Este es un resultado interesante que se plantea ya en este trabajo canónico, pero sí creo que es algo que se puede hacer y valdría la pena comparar los dos escenarios. Por otra parte, con respecto a la producción en el modelo, claro, efectivamente, con el propósito de concentrarse en la parte de las redes de defensa y corrupción, pues se supone que toda esa parte productiva es constante. En otro modelo de equilibrio general desarrollado antes, esto sí se hace. No obstante, creo yo que sí sería interesante incorporar eso también en este modelo. Creo que ese sería un avance bien interesante. De hecho, lo he estado pensando y creo que sería factible hacerlo. Obviamente la complejidad del modelo crece exponencialmente, pero me parece que sería factible considerar que los traficantes, los narcotraficantes, también en su problema de elección, incorporan también las decisiones de trabajo productivo, de manera que se podría suponer en el contexto del modelo que estos también determinan no solamente los salarios que pagan, lo cual va a incidir en el esfuerzo de los agentes que trabajan para ellos, sino también la cantidad de agentes que contratan. Y eso permitiría cerrar más el modelo por el lado productivo, y se podría hacer suponiendo que ellos contratan otros agentes para realizar las actividades productivas, y que esa es otra variable de elección en el modelo, o que se considera que el mismo agente puede realizar las actividades productivas y las actividades ligadas a la defensa y a la corrupción. En el modelo desarrollado en el año 2010, que es de equilibrio general, efectivamente se supone que los agentes ilegales determinan no solamente la cantidad de trabajo productivo, entre comillas, que van a utilizar para la producción de drogas ilegales, sino también la cantidad de actividades de defensa que en el contexto de ese otro modelo se utilizan para tratar de apropiarse por la fuerza de los territorios. Eso es lo que se hace en el contexto de ese otro modelo, y yo creo que en este caso sí sería factible extender el modelo por esa vía. Se complicaría mucho más, pero sería interesante porque daría luces más precisas de la interacción justamente de los dos tipos de tecnologías que entran a jugar un papel ahí. Entonces, sí, efectivamente en el modelo el nivel de producción está dado. Creo que se puede endogenizar. Para endogenizarlo habría que suponer que existe una función de producción de drogas ilegales y que esa función depende del trabajo del esfuerzo, y suponer que el esfuerzo a su vez va a incidir en esa tecnología ya más convencional de producción de drogas ilegales. En el trabajo del año 2010, la cuestión es que se supone que la cantidad de tierra utilizada por los narcotraficantes entra en contienda, en disputa
por otros agentes ilegales, por lo que se trata de una clásica contienda, de un juego no cooperativo tipo contienda, en la cual efectivamente en ese modelo se tiene en cuenta no solamente que la productividad marginal se aproxime al salario real de los trabajadores, sino que también el beneficio marginal de realizar determinadas actividades ilegales sea igual al costo marginal de realizar las actividades de defensa, que va a generar un costo adicional negativo sobre los agentes. Pero creo que esa sería una forma de desarrollar el modelo, y tratando de alcanzar un modelo que sea más general, que sea por supuesto tratable, pero que sea más general. Bueno, por otra parte, pues efectivamente una de las intenciones del trabajo es considerar el análisis social de las estructuras sociales. En la parte institucional, pues se trata de captar la incidencia que tiene el gobierno a través de la política de interdicción o de represión, pero cabe notar que esa parte también puede desarrollarse más. Realmente el modelo es limitado a ese nivel porque es un modelo de equilibrio parcial, de todas formas. A diferencia del trabajo del año 2010, que sí es un modelo de equilibrio general, por lo que el papel del gobierno se desarrolla un poco más. En este caso, pues realmente no se analiza completamente las interacciones que tiene el gobierno con los agentes ilegales. En el trabajo publicado en Lecturas de Economía, este año, sí se analiza un poco más el rol del gobierno en su incidencia sobre la política de erradicación y de interdicción, y cómo esto pues va a incidir en la probabilidad que tienen los narcotraficantes, en ese caso, de ser capturados por parte del gobierno. Porque sin duda aquí también hay una serie de interacciones entre los agentes ilegales y el gobierno. Aquí realmente esto no se analiza de manera completa. En ese otro modelo sí se intenta hacer, porque desde luego los agentes ilegales entran en disputa con el gobierno y tratan de evadir por la persecución del gobierno en un contexto de guerra contra las drogas. En el otro modelo que mencionaba, que se fue publicado también este año, se desarrolla más esa parte, introduciendo una probabilidad de captura para los narcotraficantes que va a depender de la acción del gobierno, de las políticas represivas del gobierno, pero que se muestra en ese caso que es directamente proporcional a la centralidad de grado que tienen los agentes en sus redes criminales. Y esto se basa también en una serie de intuiciones que vienen de la criminología, que han establecido que los agentes tienden a ser más visibles entre más contactos directos tengan. Hay desde luego otras medidas de centralidad, como la de betweenness, de intermediación, que realmente están más ligadas a la capacidad que tienen los agentes para disponer de la información y permitir que ésta fluya, que es justamente el caso de la centralidad de intermediación. Estos trabajos clásicos de criminología muestran que los agentes que tienen más contactos directos son más visibles, pero no necesariamente los capos de las organizaciones son los que más contactos directos tienen. Los capos tienden a tener una centralidad de intermediación más alta, a tener contactos más estratégicos que les permita mantenerse relativamente menos visibles, pero manejando buena parte de la información. Entonces, efectivamente, en este caso se utiliza la centralidad de grado para captar sobre todo efectos locales, pero para captar ya aspectos ligados a la capacidad de manejo de la información, pues sí se podrían utilizar otras medidas de centralidad más sofisticadas. O se puede desarrollar un modelo tipo Ballester y Calvo-Armengol, en el cual se parta de funciones de utilidad cuadráticas y se tengan en cuenta todos los efectos indirectos, por lo tanto no solamente locales sino globales, a que pueden estar enfrentados los criminales. Eso lo hacen ellos en sus trabajos que son bien bonitos, porque se ve claramente cómo son todos los vínculos, no solamente los directos y los indirectos de los agentes, los que inciden en sus actividades delictivas. Ahora, la intuición que tengo sobre eso es que un modelo más completo, desde luego, debería tener en cuenta no solamente la centralidad de grado, sino otros tipos de centralidad más sofisticados, como la de Calvo-Nassif, por ejemplo, que tiene en cuenta todas las conexiones indirectas que pueden tener los agentes en un momento dado. Entonces, por esa vía creo que se puede avanzar más, y efectivamente el modelo sí es limitado en la parte del análisis, sobre todo del poder político que tienen los agentes ilegales. Creo que la nueva obra de Duncan es bastante explícita al respecto y plantea justamente cómo
los agentes ilegales pues requieren también de un poder político. Garay y Salcedo Albarán avanzan en eso, pero creo que sería importante hacia el futuro desarrollar más esa parte y analizar las interacciones de estos agentes ilegales con el gobierno, para tratar también de analizar más la parte de economía política y del capital político que tienen todos estos agentes ilegales, que es fundamental, aparte del capital económico como tal, y de todos los dispositivos de violencia y de corrupción que poseen este tipo de agentes. Así que efectivamente se puede avanzar más por esa vía. Se tratan de captar todas estas estructuras en red, pero las interrelaciones con el gobierno creo que se pueden desarrollar más en el futuro. Y efectivamente pues se ha tratado de avanzar hacia juegos en redes, y en el futuro pues se podría pensar en un modelo con estructuras de redes endógenas, completamente endógenas, en las cuales efectivamente la creación de vínculos también juega un papel importante. A este respecto, no obstante, como decía, pues lo que se trató también es de modelar de una manera singular las relaciones laborales que se tejen en el seno de estas actividades, en la medida en que los vínculos sociales juegan diversos papeles acá más importantes que en otro tipo de actividades. Por esa razón, pues es que se parte de estas estructuras en red, con redes no ponderadas que parten de la existencia o no de vínculos entre los agentes. Sin embargo, como decía, los niveles de esfuerzo ponderan de alguna manera esas redes. De hecho, este modelo, por supuesto, se resuelve matricialmente. Para resolverlo hay que plantearlo matricialmente, y es bastante complejo porque entran tres matrices en juego. El grafo de los agentes de defensa y corrupción entre sí, el de los narcotraficantes y la red bipartita. Y la modelación de estas tres redes, de hecho, muestra que cuando se resuelve el modelo ya en la segunda etapa, haciendo inducción hacia atrás, los niveles de esfuerzo de los agentes de defensa y corrupción ponderan esos grafos, haciendo que, de alguna manera, la ponderación de los grafos sí sea endógena en la estructura del modelo, por supuesto partiendo de una estructura de vínculos que ya está dada. Ahora, aquí la pregunta a hacerse es, ¿cómo entender la creación o la destrucción de esos vínculos? Pues eso es algo que hay que pensar hacia el futuro más, e implicaría desde luego partir que esa estructura de base no es exógena sino endógena. Desde luego considerarla exógena también da facilidades de modelación porque permite jugar con las redes como parámetros de calibración, de manera que permite justamente trabajar con redes estilizadas o eventualmente también con redes reales si se dispusiera de la información. Pero hacia el futuro, por supuesto que debería tratarse de modelarse qué es lo que permite crear esos vínculos o activarlos o destruirlos también en un momento determinado. De hecho, creo que por esa vía lo que se puede considerar de entrada es que la red en principio tuviese una estructura ponderada, de manera que la elección de los niveles de esfuerzo en la segunda etapa de los agentes de defensa y corrupción pues precisamente cree o sea un elemento importante para la creación de parte de los vínculos de la red. Pero los otros vínculos tienen que ver con el número de agentes de defensa y corrupción que contratan a los narcotraficantes. O sea que una manera de endogenizar ahí la red sería considerar que es una red ponderada de entrada, en la cual los niveles de esfuerzo de los agentes de defensa y corrupción son resultado de su proceso de elección, pero que en la primera etapa las elecciones de los narcotraficantes determinan cuántas conexiones tienen con los agentes de defensa y corrupción. Ahora, el problema desde luego es ahí conjugar la red endógena con las decisiones individuales de los agentes, pero creo que habría varias formas de hacerlo, por ejemplo, siguiendo los trabajos de Goya, ya de organización industrial, en los cuales pues, se crean estructuras endógenas en red, o la otra alternativa es trabajar con redes ponderadas que permitan resolver el problema a través de los problemas de elección de los agentes individuales. Pero desde luego es complejo, por lo que se trata de un juego en dos etapas en este caso. Ahora, por otro lado, creo que por el lado de la teoría de la agencia también el modelo puede enriquecerse más. De hecho, el modelo en que se inspira este trabajo, que es el de Lasserre y Rosen, es un modelo de agencia, de manera que se podría también trabajar desde esa perspectiva. La cuestión es que aquí es un modelo donde las redes juegan un papel importante, y lo que se quiso inicialmente pues era analizar sobre todo las interacciones estratégicas.
dando la posibilidad también que eventualmente el modelo pueda en su estructura secuencial invertirse, como lo decía ahora, que ese me parece que puede ser otro desarrollo importante para tener en cuenta en el modelo, que primero tomen las decisiones los agentes de defensa y corrupción, suponiendo que efectivamente estos agentes lograron un mayor poder en el manejo de las organizaciones, y esto quizá permita obtener otros resultados muy interesantes que permitan también comparar diferentes soluciones del modelo en escenarios diferentes. Entonces, efectivamente el trabajo puede enriquecerse a ese nivel. Lo otro es que si se dispusiera de mayor información empírica, pues obviamente se podrían hacer calibraciones mucho más realistas. Algo que no se ha hecho es calibrar el modelo con valores reales, pero ese puede ser el siguiente paso de la investigación, calibrando efectivamente la probabilidad de interdicción con valores reales de esta a lo largo de su evolución en las últimas décadas, y así otros parámetros, y de esa manera ver efectivamente si las simulaciones del modelo se ajustan a los resultados reales de algunas de las variables en juego. Entonces el modelo también puede extenderse a ese nivel, y también desde luego se puede analizar mucho más también la parte de destrucción de vínculos en esos aparatos de violencia, lo que obviamente es mucho más complejo, pero también hay que avanzar hacia la dinamización del modelo, ¿sí? Porque en principio estos modelos son estáticos, tienen esa limitación. Habría que introducir algún proceso dinámico en el modelo para poder analizar su dinámica. Eso se puede hacer. De hecho, en este modelo y en los otros lo que se puede hacer es dinamizar la probabilidad de supervivencia a través de un proceso Markov, y de esa manera ver los cambios que puede ir teniendo el modelo dinámicamente. Pero